surgen preguntas de todo tipo. Algunas son preguntas triviales, otras son preguntas interesantes. También hay preguntas que se realizan y son preguntas académicas, preguntas tontas, preguntas que entretienen, ¿verdad? Y hay preguntas que hasta pueden esperar si no hay respuesta. Pero también hay preguntas que nosotros no podemos evadir, preguntas que nos confrontan y que nos obligan a detenernos por un momento, a meditar en nuestra vida, a meditar en la seriedad de nuestra vida actual y de nuestra realidad acerca de la eternidad. Y una de esas preguntas, hermanos, es ¿qué es lo más urgente que un ser humano necesita escuchar? Y si nosotros hiciéramos esta pregunta, fuéramos a las calles preguntando a la gente qué es lo más urgente que un ser humano necesita escuchar, pues, vamos a recibir también respuestas de toda índole, ¿verdad? Algunos quizás dirán que lo más urgente que el ser humano necesita escuchar es hablar de justicia social. Otros de pronto de reconciliación familiar, de sanidad emocional, ¿verdad? Otros pedirán que hablemos de la paz mundial, de esa paz tan anhelada. Otros de economía, de educación, de mejores gobiernos. Y claro, hermanos, no podemos negar que todo eso tiene un lugar, ¿verdad? Son preguntas y temas importantes. Y son cosas que hasta son buenas en sí mismas, o sea, no tienen ningún inconveniente. Pero no son realmente lo más urgente que el hombre necesita escuchar. La Biblia es clara y la Biblia dice que el problema más grande del ser humano no es un problema externo, es un problema interno. No es un problema económico, no es un problema político, no es un problema social. El problema más profundo y más grave que tiene el ser humano es el pecado. Y esto es serio, hermanos, porque el pecado no solamente es una conducta equivocada, que es lo que muchos pensamos, ¿verdad? Sino que es una rebelión, una rebeldía contra un Dios que es santo. Y es la raíz de todo sufrimiento, ¿verdad? De toda maldad, de todo vacío. El pecado es la raíz de la muerte y el pecado, hermanos, es la raíz de la condenación eterna. Por eso, este pasaje que nosotros vamos a estudiar hoy, en esta mañana, un pasaje, recordemos que estamos en la serie del Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 1 y hoy nos corresponde capítulo 1, versículos del 29 al 34. Y este pasaje no es tan solo un texto bonito, es un texto urgente, ¿verdad? Lo que escucharemos aquí dentro de poco no es una bonita reflexión espiritual, es el anuncio que más necesitamos escuchar. Y es el anuncio que este mundo caído más necesita escuchar. Ahora yo quiero que recordemos un poco lo que hemos venido estudiando a través de este evangelio. Recordemos que hace como 2 semanas terminamos el prólogo y ahora quiero que recordemos de lo que hemos hablado hasta ahora. El apóstol Juan, que es el escritor de este evangelio, nos llevó al lugar más alto que podemos imaginar, a la eternidad, ¿verdad? Y a través de este evangelio, este primer capítulo, nosotros hemos contemplado la gloria del Verbo eterno. Hemos visto que Jesucristo es la palabra viva. Hemos visto que es la vida, que es la luz, que es la gracia, que es la imagen perfecta de Dios que se nos ha manifestado. Y en medio de esa gloriosa presentación que venía haciendo el apóstol Juan al presentarnos el prólogo del Evangelio, recordemos que aparece otro Juan, que es Juan el Bautista, ¿verdad? Y Juan el Bautista nos presenta a nuestro Señor Jesucristo y nos lo presenta como aquel que vino a cumplir todas las promesas de Dios. Juan el Bautista había sido enviado por Dios con una misión clara. Él debía preparar el camino del Señor. Su mensaje era un mensaje de arrepentimiento. La gente acudía en multitudes a Juan, ¿verdad?
Pero Juan era un hombre humilde, un hombre que debería inspirarnos, ¿verdad? Él siempre se mantuvo fiel a su llamado de señalar a aquel que era mayor que él. Él nunca se señaló a sí mismo, ni siquiera cuando le preguntaron si él era el profeta, ¿verdad? Ahora, en el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy, como les decía, Juan 1, 29 a 34, Juan no solo señala, sino que también proclama. Y lo que él proclama es una verdad que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Él nos presenta a Jesús no solamente como el Mesías esperado, sino que nos presenta a Jesús con un título con verdadero significado redentor. Después de dejar claro en un día anterior, Juan, que él no era el Mesías, cuando se le acercaron a preguntarle, él ve, al otro día dice que ve a Jesús que se acerca hacia él, ¿verdad? Y él hace el anuncio más importante de la historia. Él declara, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, y esta no es una simple frase poética. Este es el mensaje que ha salvado tu vida. Y este es el mensaje que puede seguir salvando vidas. Es el mensaje que ha cambiado tu destino eterno. Y este es el mensaje que el mundo necesita escuchar. Hoy, hermanos, es un día de gracia. Dios nos ha traído hasta aquí, hasta este texto, hasta esta iglesia, en este domingo, para que escuchemos con mucha atención lo mismo que aquella multitud hace 2000 años escuchó en el desierto. Miren al Cordero de Dios. Y mi oración, hermanos, en esta mañana es que nadie se distraiga, que no escuchen este texto como un mensaje más, sino como quien entiende que en estas palabras se define la vida, la muerte y la eternidad. Porque, hermanos, si nosotros no miramos al Cordero, entonces ¿a quién vamos a mirar? Si nosotros no confiamos en ese Cordero de Dios, entonces ¿qué esperanza tenemos nosotros para esta vida? Si no corremos hacia aquel Cordero, entonces ¿quién va a limpiar nuestro pecado? Hermanos, oro para que el Señor abra nuestros oídos, abra nuestro corazón, y que a medida que nosotros recorramos este texto, el Espíritu Santo obre de tal manera en nuestras almas, que nuestras miradas dejen de fijarse en nosotros mismos y se claven con toda su esperanza en Jesucristo, quien es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Este sermón, hermanos, lo he dividido en 3 puntos para los que toman nota. Y el primer punto es la revelación del Cordero. La revelación del Cordero, versículo 29, primera parte. Segundo punto, la misión del Cordero, versículo 29, segunda parte. Y tercer punto, el testimonio del Cordero, versículos del 30 al 34. Entonces vamos a leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy, vamos a orar y comenzaremos con nuestro primer punto. Vamos a leer desde el versículo 19 para tener un poco de contexto, pero nos vamos a enfocar solamente del 29 al 34. ¿Listo? Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. ¿Entonces qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo?
Y Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias nuevamente, Señor, por la palabra que traes hoy a nuestra mesa. Oramos, Señor, para que tú dispongas nuestros corazones, para que los corazones sean abiertos, para que el corazón endurecido sea ablandado, para que el corazón distraído esté atento. Señor, es tu palabra la que va a ser predicada. Ayúdanos a guardarla de una manera reverente y comprendiendo de qué viene esta palabra, Señor. Yo oro, Señor, para que tengas misericordia de mí, me concedas la gracia de poder presentar este mensaje a mis hermanos. Ten misericordia de mí y de ellos, Señor. Ayúdame a hacerlo de una manera clara, de una manera precisa, de modo que tu pueblo sea edificado y tu nombre sea glorificado en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a iniciar, hermanos, con el primer punto, la revelación del Cordero, versículo 29, primera parte. Y dice esta primera parte: al día siguiente, versículo 29, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y nuestro texto en esta mañana, hermanos, comienza con esa exclamación, eso que exclamó Juan cuando vio a Jesús, ¿verdad? Ahí está el Cordero de Dios. Pero ¿por qué dice Juan que Él es el Cordero de Dios? ¿A qué se refiere con eso? Y algunos comentaristas han pensado que aquí lo que hace referencia es a que Jesucristo tiene un carácter manso, un carácter humilde, como el de un cordero. Pero, bueno, y es verdad, ¿no? El Señor es manso y humilde, lo declara en Mateo 11:29. Pero tal vez sería más acertado si nosotros recordáramos que el cordero en Israel cumple o era empleado en un papel muy importante dentro de los sacrificios. Tenía un propósito redentor, ¿verdad? Cuando un judío de primer siglo escuchaba la palabra cordero, inmediatamente su mente viajaba a través de toda la historia redentora que él conocía desde niño. La palabra cordero no era un término que pasara desapercibido en Israel, ¿verdad? Y esta palabra estaba cargada de imágenes sagradas para un judío, ¿verdad? A ellos se le tenía ese olor de altar, sangre derramada. Ellos traían a su mente pensamientos de redención, de sustitución, pensamientos de esperanza. Y pensemos en esos cuadros que nos muestra la Escritura acerca de lo que un judío podría pensar cada vez que escuchaba la palabra cordero.
Recordemos, por ejemplo, los sacrificios por el pecado en el Antiguo Testamento. Desde Adán y Eva, cuando ellos cayeron, recuerden que Dios los viste con pieles de animales, ese fue el primer sacrificio, ¿verdad? Lo encontramos en Génesis 3:21. Y desde allí hasta el sistema sacrificial establecido en Levítico, cuando estaba Israel en el desierto, la necesidad de derramar sangre para expiar el pecado era necesaria. Recordemos lo que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne está en la sangre, está hablando Dios, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y corderos sin mancha ni defecto eran sacrificados como sustitutos por la culpa del pecador, como un símbolo, como una sombra de un sacrificio que vendría, un sacrificio mucho mayor, un sacrificio definitivo y eterno. Otra imagen que se le venía a un judío era la del cordero de la provisión que encontramos en Génesis 22. Cuando Abraham sube al monte Moriah, recordemos que iba con su hijo Isaac, llevaban todos los elementos para hacer un sacrificio, y Isaac le pregunta a su papá, le pregunta a Abraham, ven, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le responde proféticamente, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Esa es la palabra direct que conocemos. No es que Dios provee cosas, carros, becas y todas estas cosas. Estaba hablando proféticamente de que Dios proveería un sacrificio. Y recordemos que siglos después, Dios proveyó con su propio Hijo este cordero para el sacrificio definitivo. Y también se les venía a los judíos el cordero pascual en Éxodo 12. Recordemos que Israel se encontraba esclavo en Egipto. Dios manda a las familias de Israel que sacrifiquen un cordero sin mancha, perfecto, que no tuviera enfermedades, ni estuviera quebrada la pata, estuviera perfecto, y que aplicaran la sangre en los dinteles y postes de la casa. Esa noche pasó el ángel de la muerte, ¿verdad? Pero donde vio la sangre del cordero, pasó de largo. ¿Ok? Y donde no había la sangre, pues las personas morían. ¿Ok? Y vemos cómo en el Nuevo Testamento el Señor es identificado como ese Cordero de la Pascua. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 5:7, que dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva. Está hablando de la iglesia de Corinto. Así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Y otra imagen que se venía a los judíos, el siervo sufriente, cómo se nos puede escapar este paralelismo que existe en Isaías 53, la profecía mesiánica más clara que encontramos en el Antiguo Testamento. Isaías describe un siervo que sería llevado como cordero al matadero, que cargaría nuestras enfermedades, que sería molido por nuestros pecados y por cuya herida seríamos nosotros curados. Y quiero que recordemos lo que se dice en Isaías 53, versículos 6 y 7. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando Juan el Bautista señala a Jesús y lo llama el Cordero de Dios, lo que él está haciendo aquí es una asombrosa declaración teológica. Él está diciendo, aquí, pueblo, escuchen, está el cumplimiento de todos los sacrificios, de todas las promesas. Aquí está el verdadero y definitivo Cordero. No es un Cordero escogido por los hombres, no es un rito ceremonial más. Es el Cordero provisto y enviado
por Dios mismo. Juan no les dice, miren el coach de vida que viene ahí, no. No les dice, miren el motivador espiritual. No les dice, miren el revolucionario. Él les dice, miren al Cordero de Dios. Fijen sus ojos en Él, porque ahí está tu esperanza. Ahí está la solución de tu vida de pecado. Ahí está la vida eterna en ese Cordero. Y Él es el sacrificio perfecto. Jesucristo es el sacrificio final. Aquel que trae redención. Aquel que te libera de tu esclavitud de pecado. Él es el único capaz de tratar con el grande problema del hombre, su pecado. Tu mayor necesidad, amigo y hermano, en esta vida no es el éxito, no es el dinero, no es estabilidad económica, ni salud, ni paz emocional. La mayor necesidad que tenemos los seres humanos es ser reconciliados con Dios. Y eso solamente se logra a través del Cordero. Entender que Jesús es el Cordero de Dios, es el centro de nuestra fe. Y esto no es un detalle ligero, querido hermano. Yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Tú lo ves más allá que un personaje histórico que admiras? ¿O realmente Jesús para ti es tu Salvador? Hay quienes asisten a la iglesia pensando que su asistencia los hace aceptables ante Dios. Otros piensan que dejar algunos pecados visibles o ser buena persona les garantiza ser aceptados ante Dios. Otros viven agotados, intentando cumplir con reglas, intentando ser lo suficientemente buenos, intentando ganarse la mirada de Dios a través de su esfuerzo, de su religión, de sus buenas obras. Pero Cristo es el cumplimiento de la promesa eterna de Dios para nuestra salvación. Solamente a través de Cristo, a través de una relación de comunión con Jesucristo, el Salvador, el Cordero de Dios, podemos llegar al Padre. Él es el que cumple con todas las sombras del Antiguo Testamento. Jesucristo es la solución de Dios para el problema más grande que tiene el ser humano. Jesús es el Cordero de Dios. Nosotros ya no necesitamos más sacrificios, no necesitamos más ritos, no necesitamos intentar ganar el favor de Dios a nuestras propias fuerzas. El sacrificio perfecto ya fue hecho. Nuestra respuesta, ¿cuál debe ser? Una respuesta humilde, de solo recibir, de solo confiar en Él. Mira al Cordero, no tus buenas obras. Mira al Cordero, no a tu gran inteligencia. Mira al Cordero y no a tu buena moralidad. Mira al Cordero y no a tu buena reputación. Hermanos, los creyentes, qué rápido nos olvidamos de lo central del Evangelio. Nos acostumbramos, nos volvemos indiferentes. Perdemos el asombro de lo que significa que Cristo sea nuestro Salvador. Caemos en rutina espiritual. Convertimos nuestra fe en un rito. De repente la cruz deja de ser el centro de nuestra vida y convertimos nuestra fe en un listado de cosas por hacer. Pero no se trata de eso, hermano. Hoy el texto nos llama a que levantemos otra vez nuestros ojos y que volvamos a ese asombro que teníamos en el principio por nuestro Salvador. Que lo veamos con gratitud, que lo veamos con gozo, que lo veamos con humildad. Y si hay alguno que está acá por la gracia de Dios, escuchando este mensaje, pero aún no ha confiado en Jesucristo, déjame decirte, mi querido amigo,
que no importa cuánto te esfuerces, que no importa cuán religioso seas, que no importa si toda la gente piensa que tú eres una buena persona, si tú no estás bajo la sangre del Cordero de Dios, sigues bajo el peso de tu pecado. Pero hoy es un día de gracia, hoy es un día de salvación. Tu paz, tu gozo, tu seguridad, tu salvación no está en lo que haces, está en lo que el Cordero de Dios ya hizo hace 2000 años. Mira el Cordero de Dios, arrepiéntete de tu pecado, corre a Él, entrégale tu vida, y entonces, mi querido amigo, Él te va a sacar de tu miseria y te va a traer a vida eterna. Y con esto yo quiero que pasemos a nuestro segundo punto, la misión del Cordero. Acabamos de ver la revelación del Cordero. Vamos a ver la misión del Cordero, versículo 29, segunda parte. Dice la segunda parte que quita el pecado del mundo. Igual no solo nos revela quién es Jesús, Él dice que es el Cordero de Dios, sino que también nos dice claramente para qué vino Jesús. Él vino a quitar el pecado del mundo. Y esa es la misión central de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo y todo lo que Él enseñó encuentra su punto más alto en quitar el pecado. Él vino a quitar el pecado. La Biblia en Romanos 3:23 nos enseña que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres. Dice que no hay ni siquiera uno justo. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos esclaviza y también nos condena. Pero la buena noticia que da el Evangelio es que Jesús, el Cordero de Dios, vino con su sangre a hacer lo que nosotros no podemos hacer, que es quitar nuestro pecado. La palabra griega se utiliza en el original para quitar, quita, es airó, y es una palabra que puede significar varias cosas. Puede significar llevar, cargar, levantar, quitar, eliminar. Ustedes podríamos ir, y en este contexto todas funcionan, todas son verdaderas, ¿verdad? Podríamos decir que Él carga sobre sí el pecado. Jesús cargó voluntariamente sobre sus hombros el peso de nuestra culpa. Él se convirtió en nuestro sustituto. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús también elimina el pecado. Por medio del sacrificio que hizo, no solo cubrió el pecado. En el Antiguo Testamento, cuando se mataba un animal, un cordero, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, rociaba la sangre y tal, pero solamente si él acepta ese sacrificio a Dios, el pecado era cubierto por un año. Pero Jesucristo no cubrió el pecado nuestro por un año, Él lo removió por completo. La barrera que nos separaba de un Dios santo es derribada. La condena que teníamos a través de Cristo es cancelada. Jesús nos abre un camino hacia el Padre. Jesús nos reconcilia esa relación que nuestro pecado había roto con el Padre del cielo. Jesús la restaura. 2 Corintios 5:18 dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y también dice, como el pasaje es traducido, Él quita el pecado. Dice que el pecado del mundo.
Y es importante que notemos aquí la universalidad de esta afirmación que hace aquí Juan. Porque Juan no dice que quita el pecado de Israel solamente, sino el pecado del mundo. ¿Y qué significa esto? ¿Que todo el mundo será automáticamente salvo por el sacrificio de Cristo? No. Lo que significa esto es que hay una invitación universal, que la obra de Cristo es suficiente para redimir no solo a los habitantes de un sector geográfico, no solo a los judíos, sino a personas de todo el mundo, personas de toda raza, lengua, cultura y nación. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban, es una imagen en el cielo, y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, hablándole al Señor, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Esto quiere decir, hermanos, que no hay pecador en cualquier lugar donde viva que Jesucristo no pueda salvar. Su sacrificio no tiene límites geográficos ni límites étnicos. Cualquier alemán, cualquier chino, francés, colombiano puede hallar salvación en Jesucristo. Cualquier lamentable pecador como tú y como yo puede encontrar perdón y nueva vida en Jesucristo. Ahora, ¿por qué es necesario que haya un sacrificio para quitar el pecado? Bueno, la misma escritura nos dice por qué. Nosotros éramos pecadores y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Alguien debe morir. Y Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Ahora, la esencia de los sacrificios del Antiguo Testamento tenía un principio, la sustitución. ¿Qué se refiere a sustituir? Bueno, colocar una cosa en lugar de otra, ¿verdad? Tenía una botella aquí y colocó un vaso. Eso es sustituir, ¿verdad? Y les voy a dar un ejemplo histórico. Y se cuenta la historia de dos hermanos durante la guerra civil de los Estados Unidos. Y uno de los hermanos era casado, tenía esposa e hijos, y el otro hermano era soltero. El ejército venía a reclutar o le hizo el llamado al hermano que era casado. El hermano soltero dice, eso yo no lo puedo permitir. Mi hermano tiene esposa, mi hermano tiene hijos, yo soy un hombre soltero, yo me voy a presentar al ejército. Y sí, lo aceptaron. Él fue el que se presentó y el ejército lo recibió. Este hombre soltero participó de las batallas de la guerra de secesión y un día ese muchacho perdió la vida en una de esas batallas. Y lo que podemos percibir en esta historia es que él murió en lugar de su hermano, porque el que le correspondía ir a la guerra era su hermano, pero él dijo, no, yo voy por ti. Y mis amados hermanos, Cristo puso su vida, derramó su sangre, sufrió el castigo de Dios en lugar del pecador. Quien debía haber sufrido el castigo y la ira de Dios es el pecador. Si yo tuviese que cargar con mi propio pecado, entonces estaría perdido y condenado. Sin embargo, si Cristo es quien carga con mi pecado, entonces a través de Cristo yo puedo ser salvo, porque Él murió por mí. Ahora, ¿cuál es el pecado al que se refiere que vino a quitar? No solo tus mentiras y mis mentiras, no solo tus enojos, no solo tus malos pensamientos. Jesucristo vino a quitar el terrible pecado de tratar de vivir una vida sin Dios. ¿Tú has percibido, hermano, que el pecado
permanece hoy aún en nuestras vidas siendo creyente? ¿Sabes que hay un pecado remanente dentro de nosotros? Y sí, nosotros hemos sido perdonados a través de Jesús. Si tú has confiado en Él, tú has sido justificado. Nuestra condenación fue cancelada en la cruz de Cristo, pero la batalla contra el pecado sigue permanentemente, a pesar de nuestra conversión. Y qué fácil es caer en una especie de comodidad espiritual, en la trampa de pensar que ya soy salvo, entonces ya tengo todo resuelto. Mientras que en los secretos seguimos tolerando áreas de nuestra vida que no reflejan a Jesucristo. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te quebrantaste delante de Dios por lo oscuro de tu pecado, por la ofensa que cometes contra Dios por tu pecado? ¿Cuándo tuviste ese tiempo de quebrantamiento con Dios? También, hermanos, sin darnos cuenta, podemos caer en una forma sutil de autojustificación. Empezamos a confiar más en nuestras disciplinas espirituales, más en nuestra moralidad, más en nuestra reputación religiosa que en la gracia de Cristo. Y nosotros, ¿acaso somos conscientes que apartados de Él nada podemos hacer? ¿Estamos siendo honestos con nosotros mismos acerca de las luchas que tenemos contra el pecado? Si nosotros no somos honestos con nuestras luchas, si fingimos ser más santos de lo que somos, si escondemos nuestras heridas, si escondemos nuestra frialdad espiritual, terminaremos siendo una iglesia llena de máscaras, una iglesia vacía de gracia. Dices que confías en el Señor, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿confías en Cristo? Tú me vas a decir que sí. Ahora, examínate cómo manifiestas tu confianza en Jesús. ¿Crees que Él aún debe seguir quitando pecado en tu vida? Para aquellos que ya han creído, no es si la pregunta, la pregunta no es si Él ya quitó el pecado de tu condenación, no estoy hablando de eso. Porque si tú confiaste en Cristo de verdad, te arrepentiste, claro que Él quitó tu condenación. Pero la pregunta aquí es si tú estás permitiendo que Él siga quitando tu pecado diario. Quizá tú hayas dejado la práctica de pecados visibles y escandalosos, ¿verdad? Quizás dejaste borracheras, quizás dejaste peleas, quizás dejaste fornicaciones, pero te estás apoyando hoy en Cristo para que te libere de pecados que habitan en tu corazón y que solo tú conoces. La iglesia debe reflejar santidad, la iglesia debe reflejar pureza, porque Él nos ha enseñado esto, a ser puros como Él es puro. Y confiar en Él significa vivir una vida de constante santificación, santificación diaria, anhelando cada día que vamos a ese lugar secreto, ser como Él. ¿Tienes lugar secreto? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la oración? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a meditar en las Escrituras? Amados hermanos, esta verdad del Cordero que quita el pecado nos está llamando a tomar una acción, no solo personal, sino también colectiva. Si sientes el peso de un pecado recurrente, como malos pensamientos, quizá rencor, amargura, envidia, frialdad espiritual, ¿a quién le debes entregar eso? A Jesús. Y debes hacerlo nuevamente, quizás algún día lo hiciste, pero estás incurriendo en lo mismo. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es especialista en quitar el pecado.
No lo guardes en secreto. Confiésalo a Dios derramándote en oración. Si lo encuentras necesario también, dilo a tu pastor o a un hermano maduro en la fe, para que oren juntos y encuentres esa libertad que necesitas de tu pecado. Hermanos, oro para que esta iglesia sea un lugar donde la gracia abunde, donde no haya lugar para juzgar, sino para el amor que restaura. Si vemos a un hermano o a una hermana luchando con un pecado, en lugar de criticar, mira qué pecador, tan santo que se ve. No, acerquémonos con amor, con humildad, con la verdad del Cordero de Dios que quita el pecado. Ofrécele tu apoyo genuino, ofrécele tus lágrimas, ofrécele tu oración, ofrécele tu tiempo. ¿Cómo te ayudo, hermano? Seamos una comunidad que vive la libertad en Cristo, pero aquella libertad que no es ocasión ni licencia de pecar, sino aquella libertad que nos fue dada para que podamos servir a Dios con limpia conciencia y al prójimo. Debemos hacerlo con pasión y nunca vamos a tener pasión si escondemos pecados, si no buscamos ser santificados a diario. ¿Cómo puedes servirle a Dios con limpia conciencia? ¿Cómo puedes ayudar a tu hermano al que debes servir si eres un ciego guiando a otro ciego? La gratitud por su obra, la obra de Cristo, nos anime a vivir una adoración más profunda, a vivir un servicio más comprometido, a proclamar de una manera más valiente el Evangelio. El mundo necesita desesperadamente escuchar el Evangelio. El mundo necesita que le señalemos a aquel que quita el pecado del mundo. Esto da paso a nuestro tercer punto, el testimonio del Cordero. Versículo 30 al 34. Vemos aquí finalmente cómo Juan refuerza su testimonio dando detalles de cómo él llegó a reconocer a Jesús. Él dice, este es el Cordero de Dios, pero cómo él reconoció a Jesús. ¿Cuál fue la señal que él tuvo para reconocer a Jesús? Y este es un punto importante, mis hermanos, porque aquí se evidencia que lo que hizo Juan no fue por una convicción personal, o sea, él lo reconoció porque me parece que este es el Cordero de Dios, sino que fue la autenticación del mismo Dios. No solamente para Juan en su momento, no solamente para Israel en su momento, sino también para nosotros hoy. Nosotros podemos creer con certeza que Jesucristo es el Mesías prometido por la evidencia que el mismo Dios nos da de que este es su Hijo amado y que tiene complacencia. Juan da testimonio de cómo llegó a esa seguridad. Y no es un testimonio que esté basado en emociones ni en suposiciones. Fue una revelación clara, directa de parte de Dios. Vemos que Juan inicia en los versículos 30 y 31 con la superioridad que entendía de aquel que venía. Y él dice el pasaje, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Y aquí Juan no solo declara la preeminencia de Jesucristo, sino que lo hace con humildad, ¿verdad? Él era el profeta más grande de su tiempo. Multitudes lo seguían, pero no tenía un corazón inflamado de orgullo. Él sabía su lugar. Eso lo vimos en el sermón pasado. Él tan solo era un mensajero. Él tan solo era una voz que preparaba el camino del rey. Mientras que Jesús era el verbo encarnado.
Jesús era el eterno, el que existía antes de toda la creación, por quien todas las cosas subsisten. Y la frase que pronuncia Juan aquí, y yo no le conocía, bueno, no significa que Juan tuviese una ignorancia total de quién era este hombre, Jesús. Pues era su familiar. Recordemos que la madre de Juan era Elizabeth y María, la madre de Jesús, y ellas eran parientes, ¿verdad? O sea que eso está en Lucas 1, 36, 41, no me lo estoy inventando. De cierta manera lo conocía, pero lo que Juan no comprendía plenamente era que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Él solo lo reconoció cuando Dios les mostró una señal. Y Juan aquí mismo nos dice también, hablando de su ministerio, que era un ministerio de bautismo, que tenía un propósito enorme. Dice, para que fuese, ¿a qué cordero? Fuese manifestado a Israel. Su misión, la misión de Juan era preparar el camino para que ese Mesías fuera revelado a Israel. Y todo el ministerio de Juan tenía un propósito: llamar al pueblo al arrepentimiento y preparar sus corazones para que pudieran recibir al Salvador. Ahora vamos a ver cuál fue la señal divina que le dio Dios. En los versículos 32 y 33. Dice, Juan también dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, o sea Dios, me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y Juan aquí explica cómo fue confirmada entonces la identidad de Jesús ante sus ojos. Dice, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Hermanos, y esto no es un simple evento simbólico. Juan estaba esperando exactamente esa señal, porque Dios mismo le había revelado de antemano, como dice el pasaje, aquel sobre quien veas descender el Espíritu, este es el que bautiza en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vemos algo más en esta declaración. Juan dice que Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí está el contraste. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento, pero Jesús vendría a traer algo mayor, un bautismo mayor. El Cordero de Dios no limpia con agua simbólicamente. Él transforma internamente. Él nos regenera. Él nos renueva. Él nos da por su Espíritu el poder para vivir la vida cristiana de una manera conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la gran diferencia entre una religión externa y entre una salvación real. Jesús no vino a reformar costumbres. Jesús no vino a cambiarnos hábitos. Jesús vino a transformar corazones. Y además, hermanos, esta señal marcó el inicio de una nueva era. Bajo el antiguo pacto, dice que el Espíritu Santo venía sobre algunos individuos, los capacitaba para realizar un ministerio específico, ¿verdad? Ahora, por medio de Jesús, el Espíritu Santo no viene solo sobre algunos hombres para capacitarlos. Él viene a morar en el corazón de cada creyente. ¿Y cuánto tiempo dura el Espíritu? Para siempre, de forma permanente. El bautismo en el Espíritu, al tiempo que nos transforma, nos capacita para vivir vidas cristianas victoriosas. Es decir, que si tú eres creyente, tienes el Espíritu de Dios, y por lo tanto tú puedes servir a Dios y ser testigo del Evangelio de manera poderosa ante los perdidos.
Y Juan en el versículo 34 da la conclusión final de su testimonio. Juan cierra con una afirmación definitiva. Dice que después de que él vio la señal, él declara, y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y aquí está la cumbre de toda la evidencia. La preexistencia de Jesús, el propósito divino de su venida, la señal inconfundible del Espíritu Santo. Todo esto apunta a una sola verdad. Jesucristo no es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Y esta es una declaración rotunda de su deidad, una declaración que se nos es revelada y de manera evidente. La relación única, íntima, eterna, sustancial con el Padre que está en los cielos es evidente en este pasaje. Juan el profeta dice de la escritura, el hombre más grande nacido de mujer, ahora se convierte en el evangelista por excelencia, porque él proclama la verdad central e innegable que tiene el cristianismo. Jesús no es un simple profeta más, Jesús no es un simple líder espiritual, Él es el unigénito Hijo de Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad, Él es la manifestación plena de Dios en carne. Su testimonio no es tan solo algo histórico, su testimonio es una evidencia divina. Hermanos, y este testimonio de Juan no es una opinión personal, es la declaración autorizada y confirmada por el propio Dios acerca de la identidad de su Hijo. Y esa declaración no solo fue para esa multitud en ese tiempo, esa declaración también es para ti y para mí hoy. Yo te pregunto, amado hermano, ¿has recibido este testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios? Pero no en tus oídos, lo has recibido en tu corazón. ¿Estás permitiendo que la presión del mundo, quizás las filosofías humanas, quizás tus propias experiencias empañen esta verdad? ¿Que Jesucristo es el Hijo de Dios? Nosotros necesitamos ver a Jesús no solo con los ojos de la razón, sino con los ojos de la fe, reconociendo que Él es el Cordero de Dios, que Él es el que nos bautizó con el Espíritu Santo, que Él es el Hijo eterno del Padre que está en los cielos. Y esta verdad es la única verdad que transforma vidas. Esta es la única verdad que nos llama a una relación rendida a los pies de Dios. Hermanos, con esta verdad profundicemos en nuestra adoración. Si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el que bautiza con el Espíritu, esto debería revolucionar nuestra adoración. Nuestra oración no puede convertirse en algo solamente un ritual. Nuestra oración debe ser una respuesta a la majestad de aquel que le fue revelado a Juan. Pregúntate, ¿es tu adoración un reflejo de esa verdad? ¿De que Cristo es Dios? ¿Adoras a Jesús como el Hijo de Dios, con la reverencia, con el temor, con la pasión que Él merece? El testimonio de Juan nos llama a adorar de manera genuina y llena del Espíritu Santo. Y oro para que nuestras oraciones, para que nuestra vida diaria, hermanos, sea un reflejo de que realmente creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. A veces pareciera que esa verdad solamente está en nuestra boca, pero no vivimos esa realidad. Y a partir de esta verdad seamos testigos fieles y valientes. Juan el Bautista no se guardó el testimonio. Juan lo proclamó abiertamente.
Nosotros como iglesia somos los herederos de ese testimonio de Juan. Ahora pregúntate, ¿estás señalando a otros a Jesús con la misma valentía que lo hizo Juan? ¿Estás proclamando el nombre de Cristo con ese valor? Tu vida, tu testimonio como creyente, ¿lo proclama a los hombres? Al verte a ti es como si hablaras, miren al Cordero de Dios. ¿Está reflejando eso tu vida? El mundo necesita escuchar esta verdad, pero la necesita escuchar de labios que verdaderamente la crean y la vivan. Cada uno de nosotros es un potencial Juan el Bautista que está llamado a señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vivamos, hermanos, en la plenitud del Espíritu Santo. La promesa de que Jesús bautiza con el Espíritu Santo es para nosotros hoy. A veces miramos la Biblia solo como un libro histórico, pero no miramos sus implicaciones. No es solo un término teológico, es una realidad que debe darle poder a cada área de nuestra vida cristiana. Yo te pregunto, amado hermano, ¿estás viviendo como alguien que verdaderamente ha sido bautizado por el Espíritu Santo? ¿Tu vida refleja que Dios mora en ti? ¿Se nota en tu vida el fruto del Espíritu? ¿Cuántos años tienes en la fe? ¿Has crecido? ¿Se nota que hay un poder que no viene de ti mismo, sino de Cristo en ti? ¿O sigues viviendo en tus fuerzas? ¿Sigues atrapado en tus limitaciones? ¿Sigues tratando de mejorar por ti mismo sin depender del poder transformador del Espíritu Santo? Amado hermano, si estás aquí y tú te das cuenta en esta mañana que conoces muchas cosas acerca de Jesús, quizás de lo que yo he hablado, muchas cosas tú dices, sí, yo sabía, sí. Quizás tienes años en la fe. Quizás has leído varias veces la Biblia. Quizás conoces con claridad la doctrina. Pero tal vez tu corazón está frío, apagado, lejos de experimentar el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, hoy es un día muy importante para ti. No te engañes pensando que tener solamente un conocimiento de Dios es suficiente. Pero hoy Dios, que es un Dios de gracia, te ofrece esperanza. La promesa del Espíritu, la morada de Dios en nosotros, el fuego de su presencia, eso es real y está disponible para ti. Hoy es un día para que clames con humildad, en agonía, en el lugar secreto. Señor, vuelve a darme vida para que me regocije en ti. Aviva el fuego de tu amor, de tu pasión en mi corazón. Que tu Espíritu Santo renueve mis fuerzas, me dé gozo, me muestre mi propósito. Procura no irte de este lugar sin la firme convicción en Cristo de rendir tu vida totalmente al Cordero de Dios. Es un llamado que te está haciendo el Señor. Para concluir, hermanos, hoy hemos visto en este pasaje uno de los eventos más trascendentales dentro de la historia de la redención. Hemos visto a Juan el Bautista en un acto de humildad, en un acto de obediencia, señalándonos a Jesús. Y él lo presenta como el Cordero de Dios, como ese sacrificio perfecto, final por nuestros pecados, y como el cumplimiento de siglos de promesas de Dios para su pueblo. Aquí también nos reveló la misión del Cordero: quitar, llevar, eliminar el pecado del mundo. Y también que abre con esto el camino a la reconciliación y a la comunión eterna con el Padre.
Y también aquí se nos confirma su identidad a través de un testimonio inconfundible, una señal del Espíritu Santo. Y esa señal nos indica que Jesús es el Hijo de Dios que bautiza en espíritu, con espíritu. A los amigos que se encuentran aquí en esta mañana, les digo, quizá a los que no han confiado en Jesús, que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos causa dolor, nos causa culpa, nos separa de Dios. Pero la cruz de Cristo es el sacrificio perfecto. La cruz de Cristo es la respuesta divina, perfecta, para nuestro gran problema que es el pecado. Él vino no para condenarnos en nuestra miseria. Él vino para sacarnos de nuestra miseria. Él vino para que tengamos vida, la tengamos en abundancia. Pues la invitación sigue siendo la misma que hace 2000 años, que hizo Juan. Ahí está el Cordero de Dios. Miremoslo a Él. Contemplemos su obra. Confiemos en Él. Amigos, si estás aquí y reconoces que tú no has puesto tu fe en Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo, no ignores esta voz que clama hoy. No pospongas más lo urgente. Tu destino eterno está en peligro. Arrepiéntete, reconoce tu pecado, abandónalo y corre hacia el Cordero. No te detengas. Corre hacia Él, corre. Es urgente. Él puede ofrecerte solamente Él. Perdón, completa vida, vida nueva, una relación eterna con Dios. Solo Cristo lo puede hacer. Corre hacia Él. Si ya eres creyente, oro, mi amado hermano, para que este pasaje que hemos contemplado hoy te anime de verdad a vivir una vida de adoración, una vida de santidad, una vida de obediencia. Que seas como Juan, un testigo valiente que gastó su vida en señalarle a otros quién es el Cordero de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Alabado sea el Señor. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por tus misericordias para con nosotros. Gracias por aquel Cordero de Dios que vino para quitar el pecado del mundo. Gracias porque tú nos das, Señor, el camino a la salvación, porque tú nos muestras a través de quién es Él, porque tú nos diriges al arrepentimiento y a la fe. Es a través de Cristo, Señor, que podemos restaurar esta relación propia. Señor, pero aún siendo creyentes, muchas veces nos olvidamos de estas verdades. Yo ruego, Señor, que renueves esta verdad en nuestro corazón. Que vuelvas a darnos vida, Señor, para que nos regocijemos en ti. Alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.